¿Qué opinas sobre la música en 432 Hz que promueven algunas personas como música para dormir, relajarse y vibrar alto? Mira, otra vez es un problema semántico. ¿Cuántos hertz tiene el la central, que es al que te refieres? ¿Cuántos hertz tiene? Por ejemplo, el diapasón de Beethoven, que se conserva, porque Beethoven lo heredó y hay una cadena de custodia del diapasón de Beethoven. En el diapasón de Beethoven el la central era de 452 Hz. Hablan de 432 Hz porque durante mucho tiempo se usó esta medición, pero no cambia absolutamente nada. Si el la está un poco más agudo, un poco más grave, necesitas oído absoluto para poderlo detectar. A lo que se ha llegado es a que el la tiene 440 hercios o hertz. Y este es un estándar mundial, porque cada quien tenía su la. No es que hubiera un estándar que luego destruyeron los malvados extraterrestres y los Chuminati y toda esta gente. No. El la no estaba definido hasta que se definió y todo el mundo se puso de acuerdo que vamos a usar 440 hercios, es la. Y una vez que sabes qué es la, sabes cuáles son los hercios de cada una de las 12 notas de la escala occidental. Nada más. Es una patraña gigantesca. Sí, se usó 432, pero digo, también se usó 452. Y es una coincidencia interesante porque hace 4 días vi el diapasón de Beethoven y decía, oye, qué interesante, 452. Y hombre, su la estaba un poco si bemolado, ¿no? Un poco agudo. Pero simplemente es como si antes se creía, fíjate, esto es interesante, antes se creía que cada tono tenía una capacidad emocional determinada. Si escribías en re mayor, era distinto a si escribías en do mayor o en sol mayor. Obviamente sabemos que hay una diferencia clara entre el mayor y el menor. El menor es melancólico, el triste, suave, y el mayor es mucho más sonoro y estridente. La escala mayor, la escala menor, tradicionales diatónicas. Pero fuera de eso, si tú tienes una canción en re y la transpones a sol, no pasa nada. No cambia emocionalmente la canción simplemente porque la subiste. Todos los grupos de rock hoy de gente así ya mayor como yo han bajado sus canciones. ¿Por qué? Porque los agudos que alcanzaba Ian Gillan cuando cantaba Child in Time y tenía 23 años de edad, no los alcanza hoy ni aunque le pises un pie. La voz humana tiende a ser más grave al paso de los años. Entonces aquellas voces agudísimas de Geddy Lee o de Ian Gillan, pues ahora han bajado. Entonces lo que hace el grupo es, pues esto como lo cantamos en la, porque su nota más alta era esta, pero él ha bajado 2 notas. Ya no canta como máximo tal, sino canta 2 notas abajo. Bueno, entonces en vez de cantar en la, vamos a cantar en fa. Y entonces la guitarra se pasa a fa, el bajo se pasa a fa y no pasa absolutamente nada. No cambia la percepción de la gente respecto de si estás en fa mayor, re mayor, sol mayor, etc. Pero antes había esa creencia y se elegía por qué algunas piezas están en re mayor y otras están en mi mayor, porque se creía que había una diferencia, que no la hay. Y es nada más eso. Pero es uno de los últimos, hace muchos que no ya yo el mito de los 432 hercios, fíjate. Porque estuvo muy de moda hace unos 15, 20 años.